Y a inicios del siglo XX, más o menos, Ernest Hemingway, el escritor, tiene un relato, una historia corta llamada La capital del mundo, donde dentro de esta historia sucede que hay un padre y un hijo. Y este hijo es un hijo adolescente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, este hijo tiene un hijo adolescente. Estamos hablando, ubiquémonos más o menos hacia inicios del siglo XX, ¿no? En España, sociedad conmocionada, obviamente, golpeada, porque Primera Guerra Mundial, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, poco tiempo después. Entonces resulta que este es un padre y un hijo adolescente. Y en una de esas el hijo se escapa, huye de la casa. Y el padre lo busca y lo busca por España, pero así recorriendo España de arriba a abajo, norte a sur, este a oeste, buscando a su hijo y no lo encuentra. Hasta que un día, bueno, no les voy a decir qué pasó con el hijo, así que ya, de repente léanlo si les interesa, ¿ya? Pero él buscando al hijo por toda España, y sucede que en su intento desesperado de encontrar a su hijo, pone un anuncio en el periódico. Y el hijo se llamaba Paco. Le dice: Paco, reúnete conmigo en el Hotel Montana al mediodía. El mediodía del martes. Todo ha sido perdonado. Atentamente, tu papá. Y así, puso un anuncio en el periódico con la esperanza de que el hijo vea el anuncio en el periódico y vaya ese martes ahí al mediodía a ese hotel a reunirse con el papá, ¿eh? Sabiendo que ya todo había sido perdonado porque como estaba en el anuncio. Resulta que llegó el mediodía del martes y cuando en eso este padre buscando a su hijo empieza a ver, se encuentra que hasta había policía, o sea que estaba la policía ahí, justo donde él, ahí al pie del hotel, porque habían 800 chicos con nombre Paco buscando, o sea, teniendo la esperanza de encontrarse con su padre, buscando recibir el perdón que tanto anhelaban. Es una historia que obviamente sí, hasta suena un poco cómica, pero tiene un trasfondo tan fuerte. Y obviamente, yo no sé acerca de las convicciones de fe acerca de Ernest Hemingway. No lo sé, en realidad no sé si era un hombre de fe o no era un hombre de fe. Pero independiente de eso, independiente de sus convicciones de fe, esa historia nos deja un ejemplo bastante contundente acerca de cosas como estas, ¿no? Ver cómo una situación que hasta cierto punto, como dije, ¿no? Podía verse hasta tornado en cómica, resultó ser tan profunda y real. Y aunque el relato seguramente es ficticio, no lo sé, pero tiene una carga de verdad tan fuerte, porque es crucial ese tipo de cosas en nuestras vidas y cómo en algún momento sentimos que necesitamos ese perdón tan grande. Pero aquí viene la pregunta también: ¿por qué este joven huyó de la casa? ¿Por qué se fue? Lo primero que se nos viene a la mente, como en el caso del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, ¿no? El relato, perdón, del hijo pródigo, que el hijo pródigo le dice: bueno, papá, quiero que me des mi parte de la herencia. Y cuando inclusive hasta dentro de la cultura de Medio Oriente, que un hijo haga eso mientras el padre todavía vive, se considera hasta ofensivo. Porque es una forma como decir: papá, quiero que te mueras. Y sin embargo, nos toca pensar, bueno, ¿por qué este hijo pródigo quiso irse de la casa? Si aparentemente en la casa tenía de todo. Tenía comida, tenía, o sea, en caso de hijo pródigo parece que vivía cómodamente, ¿eh?
En el caso de este hijo acá, ¿por qué se fue? Porque si él estaba bien, entonces, ¿qué lo motivó a irse? Lo primero que se nos viene a la mente, no, es que el muchacho seguramente es muchacho malcriado, desobediente. Puede ser. ¿Bien? Pero de lo que sí yo puedo estar seguro es que tanto el hijo pródigo como Paco, en ambos casos, ellos no tuvieron todo que ver. Porque tuvieron un entorno familiar, que tal vez fue disfuncional, tal vez no fue el mejor, pero de alguna manera eso influyó en sus decisiones posteriores. Porque pasa que un hijo necesita de sus padres, o en el caso de sus padres, palabras de afirmación, y qué mejor ejemplo que nuestro mismo Señor. Jesús se encuentra bautizándose. Cuando el Juan el Bautista lo ve, le dice, pero yo te voy a bautizar a ti, si antes debería ser tú quien me bautice a mí. Y él dice, no, así debemos hacerlo así, para poder dar ejemplo y para que sea conforme a aquello que es justo. Y dice la Escritura en Mateo 3:17, después de que se bautizó, dice, entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Esas son palabras que todo hijo necesita recibir de su padre. Que el hijo tiene que sentirse amado. O sea, lo primero que le dice, este es mi hijo. Es decir, ¿ya? Así como cuando el padre dice, yo soy tu padre. Más o menos así. O sea, ese sentido de no sé si llamarlo pertenencia, pero más de pertenencia, ese sentido de que estamos conectados por medio de nuestra sangre. Dice, este es mi hijo. Dice, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Fíjense que hay dos aspectos que podemos ver aquí. Primero está el amor, reconociendo que lo ama. Y lo segundo, que está contento con él. Dos aspectos que aparentemente son iguales, pero no son iguales. Porque el amor está independiente de las circunstancias. Pero estar contento con él, eso obviamente tiene que ver es con que sus acciones puedan complacerlo a uno. Pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando hay amor de verdad, puede ser que el hijo no sea el más obediente o el mejor portado, pero el amor siempre va a permanecer. Sucede acá, por ejemplo, el caso con mis hijos, ¿no? Que a veces provoca ponerlos en adopción. Y obviamente hay momentos en los que toca hacer correctivos, toca poner disciplina, toca... ¿ya? Aunque uno de repente esté halándose de los cabellos y todo. Pero sobre todo, siempre tienen que saber. Y obviamente es mi anhelo que ellos siempre sepan que el amor no va a cambiar. Que por ese mismo amor no voy a permitir que se queden como estén, sino que voy a hacer las cosas necesarias para que ellos cambien y puedan ser quienes deban de ser. Por Dios, por ellos mismos y por la sociedad. Entonces eso, porque si no los amara, no me importara cómo están. Y lo mismo pasa con Dios. Ahora, el asunto es que uno de los errores que solemos cometer los padres, ¿cuál es? Que cuando tenemos un hijo, por su misma condición de hijo, tomamos la actitud de, bueno, ¿y tú qué me vas a enseñar? Cuando
todos podemos aprender de todos. No en vano, si bien es cierto que la Biblia dice que los hijos obedezcan a sus padres, también nos dice que los padres no hagamos enojar a nuestros hijos sin motivo. Y dice claramente, porque para que no se desanimen. Porque una cosa es que ellos sepan que si reciben un castigo o si les restan privilegios, que sepan por qué, a que no tengan ni la menor idea de por qué están siendo castigados. Si el mismo Señor en su palabra nos muestra claramente todas las cosas, no solo nos da sus mandamientos, sino que también nos enseña por qué esos mandamientos son vitales que los cumplamos. Nos muestra las posibles consecuencias de la desobediencia. Entonces, y lo mismo tiene que ser con nuestros hijos. Eso de que no, simplemente yo te lo digo porque soy tu padre y punto. Eso no tiene sentido. Con eso lo único que hago es hacerlo enojar sin darle motivos. ¿Y eso qué va a hacer? Lo va a desanimar. ¿Por qué? Porque se va a sentir descalificado. Se va a sentir que no es lo suficientemente bueno. Y seguramente por eso fue que al principio de la historia llegó el momento en que Paco se sintió tan hastiado o tan presionado por la vida de su padre que huyó. Que prefirió irse a buscar entrenarse porque quería ser torero. Y tal vez el padre se oponía. Entonces vemos en ese momento cómo es tan importante dar esas palabras de afirmación a los hijos, pero también estar prestos para poder saber y entender que también podemos aprender de ellos. Que inclusive en ocasiones esa ingenuidad o esa inocencia o hasta esa fe que ellos pueden tener, nos puede enseñar. Todos podemos sumar, ¿no? Y ahí es donde viene la parte más importante, vital, y la palabra que definitivamente hace que todo cambie, que es amor. Primera de Juan 3:18, ¿qué nos dice? Queridos amigos, no digamos que amamos solo con palabras, sino mostremos nuestro amor en lo que hacemos y en la manera como demostramos la verdad. Entonces, dice aquí, ¿no? Que el amor sea genuino. Ahora, no solo quiere decir que en el momento que yo hablo, en el momento que doy palabras de afirmación, en el momento que estoy, y no solo con los hijos, sino en general, en el momento que estoy hablando, en lugar de estar adulando, sino que el amor sea genuino, o sea, diciendo palabras de verdad, con el ánimo de animar, de edificar, de contribuir, de sumar a la vida de alguien, tiene que ser hecho, esas palabras tienen que ser hechas de forma genuina. Porque si no es genuino, ¿qué va a ser? Una actuación. Va a ser una actuación. Va a ser hipocresía. Entonces debe ser real. Ahora, el asunto es que no solo se trata de que sea real por las cosas que decimos, sino también por las cosas que escuchamos, por las que recibimos. Entonces, ya hay una frase, por ejemplo, que es muy común cuando uno agradece, cuando le dan gracias, y uno que suele responder, de nada. ¿Sí o no? Pero pensándonos bien, a ver, ¿qué pretendo yo decir con de nada? ¿Ah? O sea, como que sabes que lo que hice no fue nada, no. Porque, sí, pues dice de nada, dice, no fue nada. ¿Eh? Y la verdad es que si nos ponemos a analizar algo que tal vez hemos dicho un montón de veces, ¿qué estoy diciendo en el momento que estoy mencionando algo como eso? Entonces, pensemos en la gran diferencia que hay un de nada a decir, no, me encantó, o fue un placer, o fue increíble poder ayudarte con eso, ¿ya? O fue un gusto, cuando quieras
con confianza, me avisas, lo hacemos otra vez. O sea, ¿cómo cambian, no? ¿Cómo cambian esas palabras? Entonces, normalmente cuando hablamos de amor o de dar amor, lo enfocamos solo en una vía, solo en lo que yo hablo, solo en lo que yo digo, solo en lo que yo hago. Pero también tengo que enfocarme en cómo lo recibo. Cómo recibo las cosas y cómo reacciono a las cosas. Saber que cualquier persona puede sumar para mi vida. Y más aún, personas que están cercanas a mí, personas que me aman, sean mis padres, sean mis hijos, cualquiera puede sumar. Y por eso mismo es que se requiere que el amor comience aquí, que no solo sea de palabras, sino que lo mostremos en lo que hacemos y en la manera como demostramos la verdad. Entonces, eso viene de doble vía. No es solo lo que sale de mí, sino también cómo yo lo recibo. Porque muchas veces nos enfocamos en solo mi relación con Dios y solo en lo que yo hago por las otras personas. Pero también yo debo tener la humildad suficiente para en el momento de recibir ser agradecido. Porque una cosa es cuando uno hace algo en favor de una persona que uno sabe que tal vez no podría hacer lo mismo por uno, pero aunque tal vez esa persona no pueda hacer lo mismo, hay algo que sí puede hacer. Una sonrisa que compartir, un pedazo de bendición que en ese momento puede edificar su vida sin necesidad de decir nada, porque todos podemos sumar. Porque el amor debe ser así, no solo con palabras, sino con acciones. Y acciones tanto de dar, de saber cómo recibir. O sea, es decir, no es que estoy esperando recibir, no es que lo estoy dando con condición, pero sí debo saber que como existe la posibilidad de que reciba, eso que reciba debo recibirlo apropiadamente. Dice Proverbios 16:6, el fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Respeta al Señor y estarás lejos del mal. Tomemos en cuenta un detalle, que el amor y la lealtad, como dice aquí, remediarán tus pecados. Es decir, estos son los pecados que ya se han cometido. Por eso necesitan remedio, por eso necesitan arreglar, por eso necesitan que uno corrija sus errores o el desastre que hizo poderlo arreglar. Entonces, por eso dice aquí que el amor y la lealtad, es decir, el amor es el hecho de que, ok, ya, yo pongo lo que esté, lo mejor de mí por el bienestar del otro, para sumar en la vida del otro, pero también soy leal. Es decir, que soy leal tanto en mis acciones como en mis palabras. Porque ¿de qué sirve que yo diga o que demuestre, por ejemplo, que amo a mi esposa o amo a mis hijos, si a espaldas de ellos soy desleal? Si hablo mal de ellos, eso es deslealtad. Puede ser que delante de ellos, pero a sus espaldas, ¿qué hago a sus espaldas? Entonces ahí es donde viene la deslealtad. Y eso como tal no remedia los pecados. Antes, por el contrario, hace que las cosas se compliquen. Porque, para empezar, demuestra lo que dijimos hace un momento, es hipocresía, por un lado. Y por otro lado, hace que mi corazón no se mantenga fiel. Por algo vemos aquí que dice, el fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Y acto seguido que dice, respeta al Señor y estarás lejos del mal. Es decir, toma en cuenta sus instrucciones y no te alejes de ellas. Entonces, otras versiones dicen, teme. Es decir, que tengas temor a fallarle. Y cuando cuando tenemos temor a fallarle, como dice aquí, respetamos al Señor y medimos lo que hacemos, medimos nuestras acciones y medimos nuestras palabras. Y sabemos en qué momento debemos callar y en qué momento hablar. Entonces, de esa manera, no solo vamos a remediar nuestros pecados, es decir, no solo vamos a arreglar el destrozo que podemos hacer,
sino que a su vez vamos a alejarnos de las posibilidades de equivocarnos. Dice Eclesiastés 9:17, fundamentando esto aún más acerca de lo que tienen nuestras palabras, el poder que tienen nuestras palabras y la capacidad que tiene lo que decimos para poder bendecir a otros. Eclesiastés 9:17, unas pocas palabras dichas en voz baja por un sabio son mucho mejor que las palabras dichas a gritos por un gobernante tonto. La calidad de nuestras palabras da luz. Yo me imagino y tal vez puedo asegurar que ni Paco ni el hijo pródigo se hubieran ido de sus casas si tal vez sus palabras, las palabras que ellos recibieron, las palabras de sus padres, tal vez hubieran sido hechas con un tono más bajo, como dice aquí, en voz baja, con mayor sabiduría. Como dije desde el principio, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro que la realidad hubiera sido otra si tal vez las palabras hubieran sido con un tono más suave, con sabiduría, demostrando amor, es decir, firmeza, sí, por supuesto, pero con amor, no con dureza. Porque una cosa es vital cuando se trata de la relación padres a hijos, es que los padres no deben hacer enojar a los hijos sin motivo. Y esa calidad de nuestras palabras, como dice aquí, las palabras de un sabio, dichas en voz baja, que son mucho mejores que aunque sea, como dicen otras versiones, el rey de los necios. Que esas palabras son mucho mejores porque esas palabras dan luz. Y dice Proverbios 4:18, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Da luz. ¿Por qué? Porque su ejemplo muestra cómo caminar en la verdad. Cómo hacer las cosas de forma real, de forma que dan luz, dan ejemplo, dan dirección. Y el asunto es que eso de ahí va cada vez siendo más brillante porque esas buenas acciones van en aumento, van siendo cada vez trayendo más fruto, más frutos de bondad, más frutos de edificación. Y no solo eso, sino que también la transparencia de sus acciones hacen que todo se vea más claro. Saben que es una persona confiable, saben que es una persona en que se puede contar porque sus acciones traen luz. Como dice aquí, su vida brilla como la luz de la mañana. Ahora, uno se puede preguntar, pero esto, dice, la vida de los hombres buenos, pero yo estoy fuera de eso. Yo no soy tan bueno. Yo no siento que sea tan bueno. No siento que sea un hombre bueno. Es lo que uno puede pensar y con justa razón. O me falta mucho para llegar a ser bueno, como lo dice aquí. Pues te tengo una noticia. A mí también. Me falta mucho. Y a todos nos falta mucho. Ni el mismo Señor permitió que lo llamen bueno. Cuando Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno si bueno solo es el Padre que está en el cielo? Entonces uno se puede pensar, pero ¿y por qué este versículo qué? O sea, ¿qué nos estás diciendo? ¿Nos estás mostrando un ideal inalcanzable y que de esa manera a poco más nos sintamos miserables porque no podemos llegar a ese ideal? No. Por eso mismo, ese ideal vino en la persona de Jesucristo y como tal está para darnos ejemplo de eso, de cómo la vida de un hombre puede brillar como en la luz de la mañana y para que cada vez vaya en aumento, su vida vaya brillando más en intensidad. ¿Y eso qué quiere decir para mi vida en este entonces? Porque bueno, uno puede decir, bueno, eso era Jesús, pero ¿y yo? Por eso viene el Espíritu Santo,
Por medio de Jesús, en el momento que yo reconozco que necesito de Él, de que reconozco que necesito de su presencia para poder resolver los problemas en mi vida y los problemas que he causado en la vida de otros, entonces en ese momento es el Espíritu Santo el que me permite que yo cada vez pueda ser ese hombre bueno. Que tal vez no sea el hombre bueno que debería ser, pero sí cada vez puedo ser mejor. Porque así como vimos acá, la luz de la mañana va siendo cada vez más y más brillante, porque estás permitiendo que la luz de Jesús venga sobre tu vida y sea cada vez más y más brillante.